Muy buenas noches para todos. Como Grupo Familia Púrpura nos complace darle la bienvenida a nuestra charla enfocada a trastornos del sueño. Nos acompaña el día de hoy el doctor Leonardo Bello, neurólogo egresado de la Fundación de Ciencias de la Salud FUC y el Instituto Neurológico del Pacífico. Nos acompaña también el doctor Richard Londoño, neuropediatra de la Universidad Militar Nueva Granada, docente de posgrado de la Universidad Libre de Cali, neurólogo de la Liga Colombiana contra la Epilepsia y el Instituto Neurológico del Pacífico. La temática de la charla será inicial con el tema de la dificultad para conciliar el sueño y nuestros asistentes pueden ir realizando sus preguntas. Bienvenidos, doctores. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Buenas tardes. Bienvenidos todos. Bueno, entonces, pues vamos a empezar. Para entender un poquito los trastornos del sueño, hay que entender un poco qué es esto del sueño, porque a veces no comprendemos. Y todavía sigue siendo para la ciencia difícil entender por qué dormimos y qué sucede en el sueño y cuál es el objetivo de dormir. O sea, todavía hay ciertas cosas que no se han podido entender. El sueño antes se creía que era una pérdida de todas las habilidades cerebrales, de todas las funciones cerebrales y que nos desconectábamos del mundo y el cerebro quedaba casi muerto y dejaba de funcionar. Hoy en día se sabe que no. Hoy ya se han encontrado ciertos avances y se ha determinado que en el sueño puede llegar a estar el cerebro igual que cuando se está en vigilia, que cuando se está despierto. O sea, funciona casi de la misma manera, casi de una manera idéntica a cuando se está vigilia. Por eso es que muchas veces nos soñamos, nos movemos dormidos y podemos hablar porque el cerebro está funcionando. Dormir es una responsabilidad muy grande que tiene cada uno con nuestro cuerpo, con nuestra vida. Nosotros dormimos alrededor de un tercio de nuestra vida. O sea, si una persona tiene un promedio de vida de 75 años, quiere decir que va a dormir 25 años de su vida. O sea, lo que puede durar una especie viva también, 25 años. Eso es muchísimo. Por eso el sueño es vida y por eso es una responsabilidad grande que nosotros tenemos frente a él. Cada vez que ustedes van a la cama, cada vez que van a dormir, le están pidiendo a su cerebro que les dé más horas de vida. O sea, nosotros dormimos para poder vivir al otro día. Esa es la importancia del sueño. ¿Qué otra cosa se ha encontrado con respecto al sueño? También se ha determinado que en el sueño hay un momento de reparación. ¿Sí? Se reparan algunos circuitos que están mal, que están fallando. Se repara aquellos que se necesitan o que se deben potenciar más. Y se desecha aquellos que ya no sirven o aquellos que no se usan. Por ejemplo, si tienen un nuevo aprendizaje y ya ha pasado un tiempo determinado y no se ha seguido con ese aprendizaje, pues el cerebro va desechando esas vías neuronales que se crearon para el nuevo aprendizaje y se pierde. Pero aquellas que cada vez se potencian, se potencian, se potencian todos los días, el cerebro en la noche es cuando empieza a hacer nuevas conexiones cerebrales, empieza a hacer nueva mielinización y así es como se han encontrado estas funciones del cerebro en el sueño. Entonces fíjense lo importante que es el sueño. Yo siempre comparo, el sueño es como si ustedes tuvieran una licuadora. Ustedes tienen una licuadora o en un restaurante, por ejemplo, una licuadora está todo el día funcionando. Dele. Y en la noche paran, la apagan, la limpian, la destapan, le limpian todo, el mugre que tuviera y la ponen en reposo toda la noche y al otro día vuelve, se prende y sigue funcionando. Si nosotros hacemos que esa licuadora esté funcionando permanentemente y nunca la podemos descansar, nunca la limpiamos, seguramente el promedio de uso de esa licuadora ya no va a ser 5 años, sino va a ser de 1 año, por ejemplo. Más o menos es eso lo que se hace con el sueño. Esa es la importancia de dormir. Bueno, ahora el segundo punto que quiero tocar ya mencionando lo que es importante del sueño, y ya ahorita Richard ya habla un poco más profundo sobre cómo es que se produce, cómo las fases del sueño específicamente. Vamos a hablar, ya que hablamos de importancia, vamos a hablar cómo se da el sueño. Entonces tenemos que hablar indudablemente de sueño, tenemos que hablar de vigilia y sueño. ¿Cómo es que se da ese ciclo? ¿Cómo pasamos de un estado de alerta, de estar despiertos, a llegar a dormir? ¿Y qué sucede? Eso es gracias aquí, a lo que ven, a este lado, a la luz. Pero a la luz solar, que fue la primera luz que nosotros tuvimos en la Tierra. La luz solar es una de las que nos va a mantener a nosotros despiertos. A raíz que apareció la luz eléctrica y luego aparecieron los aparatos electrónicos, pues empiezan a aparecer muchos trastornos del sueño. Eso hizo que nosotros ya no nos fuéramos a acostar con la caída del sol, que sería lo ideal, ¿sí? Que sería a las 7 de la noche ya buscar la cama, sino que empezamos a extender un poquito
más. Y con la industrialización, cuando se empezaron a prolongar los trabajos por 8 horas, cuando empezaron a las distancias y el tiempo se nos reduce más para el descanso, eso hizo que nuestro sueño cada vez se desplazara más, 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 más. Y hoy nos estamos acostando 10, 11, 12, 1, 2 de la mañana. ¿Por qué? Porque todavía tenemos algunos estímulos que no nos permiten conseguir el sueño. Y es que evolutivamente nosotros no hemos cambiado mucho comparado con hace más de 500 años cuando no había luz eléctrica o aparatos electrónicos. Eso es un poquitico nada más para evolución. Y tuvimos un cambio muy fuerte nosotros en la evolución al traer la luz eléctrica. Bueno, resulta que la luz, el sol o la luz eléctrica va a estimular en el cerebro un núcleo, ¿sí? Exactamente en el hipotálamo, que es una estructura del cerebro, un núcleo que se llama el núcleo supraquiasmático, que va a recibir toda la luz solar que viene de la retina, va a estimular ese núcleo, y ese núcleo lo que va a producir, o va a su vez va a estimular otras partes del cerebro que van a secretar hormonas o neurotransmisores, también los llamamos así, encargados de la vigilia, como la noradrenalina, la adrenalina, la acetilcolina, ¿sí? Y eso es lo que nos va a mantener despiertos, esa luz solar. Ya cuando llega la noche, después de las 6 de la tarde o 7 de la noche, que ya no tenemos el sol, pues en este lado del globo terráqueo, en ese momento ya pasa, se invierte eso, ya es al contrario. Entonces ya ese núcleo supraquiasmático no es estimulado por la luz, y por lo tanto lo que sucede es que empezamos a tener sueño porque esas hormonas empiezan a disminuir. Pero en un segundo que me están diciendo que el volumen está... ¿Ya? ¿Me escuchan bien? Ya se escucha mejor, sí, señor. Ya, es que aquí faltaba aumentar. Bueno, seguimos. Entonces repito, por si no me escucharon muy bien, repito que la luz, el sol o la luz eléctrica estimula la retina, eso va a llevar a estimular el núcleo supraquiasmático que está en el hipotálamo, y este a su vez va a estimular la producción de neurohormonas como la adrenalina, noradrenalina, acetilcolina, dopamina y serotonina también. Todas esas hormonas se hacen que encienda el cerebro, que nos despertemos y estamos funcionando. Pero en la noche, cuando ya se va la luz, esos neurotransmisores y esas neurohormonas disminuyen su producción, pero también aparecen otras hormonas, como es el caso, por ejemplo, de la melatonina, que cuando ya llega la oscuridad y cuando se quita el estímulo luminoso, esa melatonina empieza a aumentar su producción, y más o menos hacia las 11 de la noche y 3 de la mañana está en el pico más alto, esa melatonina está en su máxima función, y es cuando nosotros deberíamos estar ya dormidos. Y aparte de eso, también la hormona del crecimiento se secreta en su máxima producción también cuando el cuerpo está en el sueño profundo, cuando encuentra niveles de hormona de crecimiento. Entonces, fíjense en la importancia de dormir, ¿sí? Y qué es lo que sucede con eso. Entonces, ya hablando y entendiendo sobre lo que les acabo de decir, primero, ¿qué consiste el sueño? ¿Qué es eso? O sea, ¿para qué dormimos? ¿Qué es lo que hacemos? Luego, ¿por qué dormimos? ¿Cómo es que conseguimos ese sueño? ¿Sí? Eso, pues, en términos generales. Claro, hay mucho más profundo, pero no nos alcanzaría el tiempo para hablar ya exactamente de que toda esa profundidad que se encontraba en el sueño. Pero ya entrando, conociendo lo anterior, vamos a hablar un poco de los trastornos del sueño. Uno de los más frecuentes, por lo que más consulta, que todos hemos pasado eso, todos hemos sufrido eso, es el insomnio. Eso es de los que más ocurren en adultos. El insomnio es una dificultad que tengo para conciliar el sueño o para mantener el sueño, o para conseguir un sueño profundo. Ese es el insomnio, ¿sí? Y todos los hemos contado. Causas de eso son muchísimas, diversas, demasiadas las causas. Uno primero tiene que evaluar muchas cosas para identificar qué es lo que está pasando, de por qué se está sufriendo de insomnio, antes de pensar que es una enfermedad neurológica
o que es una enfermedad orgánica lo que me está llevando en esto. Entonces, lo primero que se tiene que evaluar es la higiene de sueño. Eso es lo primero. Entonces, hay ciertas pautas que se deben tener al momento de dormir. ¿Por qué? Porque el cuerpo siempre va a pedir sueño, el cerebro va a pedir sueño, lo va a necesitar para vivir. Siempre lo va a pedir. Lo que pasa es que nosotros lo acostumbramos a hacer a otras actividades y olvidamos que tenemos que dormir. Y ahí tienen muchas partes. Entonces, la primera es la luz eléctrica. Lo que vimos ahorita, esta luz eléctrica es la primera falla. Segundo, los aparatos electrónicos, que ya pues los llevamos a toda hora y mantenemos con ellos 24 horas. Tercero, nuestra habitación ha perdido la función de dormir y hemos convertido la habitación en salas de videojuegos, salas de cine, en lugares para trabajar, para hacer ejercicio, para recibir clases, para hacer visitas. O sea, nuestra habitación, que es el templo sagrado, sería es el templo sagrado, es el templo de la vida. ¿Por qué es el templo de la vida? Porque ahí es cuando vamos a decirle al cerebro que no le dé más vida, vamos a dormir para que no le dé más vida. Entonces es el templo de la vida. Esa habitación ha perdido la función, ha perdido esa importancia de ser el templo para ir a dormir y lo hemos convertido en otra cosa. Entonces tenemos muchos estímulos que impiden dormir. Segundo, nuestros horarios han cambiado y no tenemos las rutinas adecuadas para hacerlo también. Lo ideal es que siempre vayan a la cama a dormir a la misma hora y despierten a la misma hora, que sea eso una rutina. Bueno, que de vez en cuando lo cambien, listo, no pasa nada, pero que siempre se mantenga esa rutina, siempre. Y en lo posible que haya un protocolo para ir a dormir, un protocolo. Siempre debe haber un protocolo. Si hay una hora precisa, hay un protocolo. Eso es como la hora de comer o de almorzar. Se ha comprobado científicamente que nos da más ganas de comer porque ya estamos programados a tal hora a comer que por el ayuno. Se ha comprobado eso. Entonces, por eso la importancia de tener siempre la misma hora para dormir y tener un protocolo. Un protocolo que puede ser es como enseñarle al cerebro que es el momento de dormir. El protocolo es, primero, fijar la hora. Segundo, ir a cepillarse, ponerse la pijama, de pronto darse una ducha, porque están en un lugar caliente, darse una ducha, prender el aire acondicionado o la ventilación que necesiten. Porque esa es otra cosa, la ventilación debe ser, lo recomendable es que sea entre 24 y 26 grados, la recomendación del ambiente donde está, el cuarto. Y lo otro es no comer tan tarde. Así como nos mantenemos despiertos por largas horas de la noche, hasta altas horas de la noche, también estamos comiendo. Estamos comiendo 9, 10, 11 de la noche. Y también tomamos líquidos. Entonces a veces la interrupción del sueño es porque se desgasta toda la actividad metabólica de la digestión que está ocurriendo y también porque nos levantamos por ganas de orinar, porque estamos ingiriendo alimentos, líquidos. Entonces eso también interrumpe el sueño. La habitación, ya la saben, la temperatura, siempre mantener los horarios de dormir y despertar. La habitación oscura, sin ruido, o sea que no haya ningún estímulo y una temperatura ambiente. Esas como las máximas recomendaciones. Para comer, yo creo que la última comida que yo les recomiendo es que sean hasta las 7 de la noche, incluido bebidas, hasta las 7 de la noche. Algunos ya tienen su protocolo, unos dicen no, yo por ejemplo necesito ver televisión y me quedo dormido. Perfecto, si no tiene problemas de insomnio, lo puede seguir haciendo porque ese es el protocolo y como acostumbró el cerebro, no pasa nada. Pero las normas de higiene de sueño son para aquellos que tienen alguna dificultad para conciliar el sueño. Entonces, mucho ojo con eso. Antes de ustedes pensar en que tengo una enfermedad, de que voy a tomar algún medicamento, tengo que mejorar mi higiene de sueño. Tengo que consultar, sin duda, a un médico para que me dé las pautas y me ayude junto con él, entre los dos, a identificar qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque es mal, pero muy mal, que si tienen un problema de sueño, lo primero es que vayan a buscar un medicamento. ¿Por qué está mal? Porque ese medicamento va a ser un sedante, o sea, va a generar una sedación, no va a generar sueño. Una cosa es sedación y otra cosa es sueño. O sea, están generando un sueño artificial.
no es algo bueno, no es algo fisiológico que se llama en medicina. ¿Sí? No, no es lo ideal. O sea, si tiene un trastorno del sueño y lo primero que van a hacer es a buscar un medicamento que lo cede, ahí ya se comete el primer error. ¿Sí? Recuerden, lo que llega fácil se va fácil. Esa es una solución rápida, claro. Ustedes pueden ir al médico, se le formula cualquier sedante, ¿sí? O inclusive hasta benzodiazepinas que son dependientes, aparte de que producen sedación y producen un sueño artificial, producen dependencia, se vuelven adictos al medicamento si lo toman por mucho tiempo. Entonces es una mala práctica. ¿En algún momento se va a utilizar medicamentos? Sí, claro, también. Bueno, ya ustedes mejoraron entonces la higiene del sueño, verificaron eso, muy bien, todo está bien, pero siguen con el problema de insomnio. No pueden dormir, ahí es cuando ya necesitan ayuda médica, de pronto ya exámenes adicionales para empezar a buscar problemas que estén ocurriendo en la noche. Otra, la consulta más frecuente es que se duermen rápido, muy rápido, 15, media hora se duermen y se despiertan rápido, a la hora o a las 2 horas y en la madrugada quedan despiertos. Nosotros tenemos como un periodo de latencia cuando nos despertamos en la madrugada y eso se los digo es para que no se asusten y no entren como en ese ciclo vicioso de que despierto, no puedo dormir y se vuelve como esa ansiedad que no puedo dormir y es un gran problema. Tenemos un periodo de latencia más o menos entre 60 a 90 minutos cuando nos despertamos en la madrugada para volver a retomar el sueño. O sea, estamos hablando hasta de hora y media ahí parados. Pero cuando entra ese estrés de que no puedo dormir, claro, se extiende muchísimo más de esa media hora. Entonces, si es capaz de dormirse, si la persona se duerme, pero se despierta en la madrugada, ahí es cuando yo tengo que preguntarme, bueno, ¿está pasando algo que lo está haciendo despertar? O sea, ahí yo ya pienso en alguna enfermedad. Está sucediendo algo. Puede ser un trastorno primario del sueño, un trastorno del sueño REM, por ejemplo, una parasomnia como un sonambulismo. Esa puede ser una. O alguna enfermedad que ya me está dificultando eso. Por ejemplo, puede ser una enfermedad respiratoria, que tenga una obstrucción de la vía respiratoria, que tenga unos pólipos nasales en hipertrofia pulmonar, el paso del aire no se permite bien. Que tenga una enfermedad pulmonar, por ejemplo, como asma, o que tenga enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que tenga una enfermedad del corazón, que no me permite también respirar bien, como una falla cardíaca, ¿sí? O una pericarditis. ¿Sí? Ahí es cuando yo empiezo como médico, ¿sí? Por eso la importancia de que si tienen trastorno del sueño vayan a buscar la ayuda médica. Ahí es como médico que yo empiezo a buscar qué es lo que está pasando, o sea, por qué la persona se está despertando. Y ahí es cuando entra la segunda trastorno del sueño en el adulto más frecuente, que es la apnea del sueño. ¿Y en qué consiste eso? Normalmente en la noche, sobre todo en el sueño más profundo, nosotros hacemos apnea, ¿sí? Deja de respirar. Esas apneas no superan los 2.5 segundos aproximadamente. Pero cuando esas apneas se vuelven prolongadas, más de 4 segundos, y se vuelven muy repetitivas, con un índice por hora de más de 15, eso ya es algo patológico, es algo que está sucediendo y está generando daño. Eso ya es normal. Es cuando llamamos un síndrome de apnea hipopnea del sueño. Pero como toda enfermedad debe generar un síntoma. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Una es que se despiertan en la noche. No, doctor, yo me acuesto bien, pero no puedo mantener el sueño, me levanto a la hora. O a veces es más evidente, me levanto ahogado. ¿Sí? Otra es la roncadera, la roncopatía. Hay una roncopatía que puede ser normal, que puede ser benigna, que no genera síntomas, que no genera enfermedad. Otra, está la roncopatía, que sí hace parte del síndrome de apnea del sueño. Y esa roncopatía pulmonar. Se levantan como si no hubieran dormido bien, o sea, es un sueño no reparador. Duermen a altas horas, bastante, muchísimo. Y aquí les respondo a alguien que preguntó qué cantidad de horas puede dormir. No hay una hora exacta, no hay un tiempo exacto. El promedio mundial va de 7 a 8 horas, pero hay personas que necesitan hasta 9 horas. Otros necesitan menos tiempo, 7, 6 horas. Sin llegar a los extremos. Los extremos no duermen más de 12 horas ni dormir menos de 4 horas. Los adolescentes duermen más, pueden dormir 10 horas. Los niños duermen muchísimo más. Y el adulto mayor duerme menos de 6 horas, puede dormir 4 horas y se fragmenta el sueño, duermen por pedazos.
Digamos que esos son los estadios fisiológicos del sueño de acuerdo a la edad. ¿Sí? Pero no hay tiempo exacto. Si usted necesita dormir, por ejemplo, 7 horas y con eso repare y queda bien, perfecto, son 7 horas. Si con 6, bien. Si con 8, bien. Entonces, volviendo a eso, al sueño no reparador que se produce en la vida del sueño, entonces se levantan cansados, se levantan con mucho sueño, con mucha somnolencia que dura durante todo el día. Yo puedo levantarme cansado y somnoliento, pero tengo un estímulo y ya me despierto listo. Por ejemplo, me baño, me cambio, salgo y ya se me pasó la somnolencia. Pero si esa somnolencia permanente durante todo el día, se quedan dormidos hablando con alguien, se quedan dormidos en un transporte público, se quedan dormidos leyendo, se quedan dormidos viendo televisión, y se quedan dormidos teniendo algún estímulo, eso ya son síntomas de que está teniendo una síndrome de apnea sexual. También puede producir dolor de cabeza, déficit de memoria, pérdida de atención. Esos son los síntomas principales que pueden ocurrir en la vida del sueño. La comorbilidad más frecuente o el factor de riesgo más frecuente para tener apnea del sueño es la obesidad. Y sobre todo la obesidad celíaca, o sea, los gorditos, los gordos de barriga. Aparte que es un factor de riesgo cardiovascular, o sea, es un infarto en potencia. Cuando vemos a las personas barrigonas, un infarto andando, en cualquier momento, infarta. Es un factor de riesgo también para tener apnea del sueño. Entonces, por eso les digo, no coman tan tarde, porque comer tan tarde, aparte de que me interrumpe el sueño, no me mejora mi sueño, también está asociado a enfermedades metabólicas, como la diabetes, por ejemplo, y aumenta el que si puede tomar antes agua de dormir, si no le interrumpe el sueño, puede tomar. Yo tomo agua hasta las 7 de la noche, eso es mi último porque a mí a veces me levanto en la madrugada, o se me interrumpe el sueño, por ejemplo, a las 4 o 5 de la mañana, se me va interrumpiendo, tomo agua hasta tarde, porque, porque tomo agua muy tarde. Entonces yo tomo líquido y comida hasta las 7 de la noche por más tardar. El ejercicio, en lo posible, unas 5 horas antes, o sea, por ahí hasta las 5 de la tarde, de actividad física. Hay gente que dice, no, yo tengo actividad física y duermo bien, no descanso. A mí me pasa lo mismo, yo tengo actividad física y llego muy agotado, muy fatigado y duermo. Que si se puede hacer siesta durante el día, sí, ustedes pueden hacer siesta durante el día, no pasa nada, pero ojo, no pueden hacer siestas muy prolongadas, más de media hora. Si hacen siestas prolongadas más de media hora, o por lo menos una hora de siesta, ¿qué sucede? Se levantan en la fase REM del sueño, en la fase REM del sueño, que es la fase más profunda, y se levantan con un cansancio. ¿Por qué? Porque se levantan en la fase donde el cuerpo está ya profundo, el cerebro está en su máximo sueño, donde hay atonía y produce fatiga, entonces se levantan con un desaliento, con fatiga. Y dicen, no, yo no duermo a mediodía porque me pasa el porque duermo mucho. Máximo 15 minutos, yo duermo 5 a 10 minutos, me hago una siesta, pero muy breve, después del almuerzo, máximo de 15 minutos. Que la ese es el segundo más frecuente. Y el tercero, ya para terminar, porque ya estamos acabando, para terminar son los trastornos del movimiento del sueño. Hay varios, les voy a mencionar algunos de los más frecuentes en consulta. Uno es el síndrome de piernas inquietas, que es frecuente, es subdiagnosticado. Es frecuente, lo que pasa es que es subdiagnosticado, se ve con mucha frecuencia. La otra es el trastorno del sueño REM. En el sueño REM, que es el sueño más profundo, hay atonía, o sea, los músculos se quedan quietos, no se contraen, dejan de funcionar. Pero en esas personas que tienen el trastorno del sueño REM, no ocurre eso, no ocurre la atonía. Pues como no ocurre la atonía, o sea, el músculo queda igual moviéndose, se queda moviendo y pueden vivir los sueños. Cuando tienen los sueños, o sea, la ensoñación que llamamos, la ensoñación todos la tenemos, a toda hora hacemos eso. Cuando pasa la fase REM del sueño tenemos ensoñaciones. Lo que pasa es que no siempre nos acordamos, no queda eso memorizado, esa ensoñación. Entonces se puede vivir la ensoñación cuando hay un trastorno del sueño REM. Y es que empieza la persona a hablar, a gritar, a dar patadas, a moverse. Son los típicos que se acuestan de un lado, por ejemplo, del lado izquierdo, o terminan en el suelo o terminan al otro lado de la cama o en el pie de la cama.
Sí, ese es el trastorno del sueño REM. Se ven desde niños hasta adultos. Algunos pueden ser trastorno benigno, en otros se asocia a patologías neurodegenerativas como la enfermedad de Parkinson. Puede ser uno de los primeros síntomas de la enfermedad de Parkinson. Aparece desde muchísimos años atrás, antes de aparecer los síntomas clásicos de la enfermedad de Parkinson. Ese es uno. Y el síndrome de piernas inquietas es un deseo incontrolable de mover las piernas en el momento de dormir. Entonces no se queda dormido la persona. ¿Por qué? Porque quiere mover las piernas, que ya es algo que no puede controlar de una manera. Es una intranquilidad moverlas. A veces ni las están moviendo, sino es como la sensación de quererlas mover, aunque en su mayoría las mueven. Eso es muy frecuente. El síndrome de piernas inquietas y el trastorno de piernas inquietas del sueño también. Ese es otro. El trastorno de piernas inquietas es que durante el sueño empiezan a mover las piernas constantemente y eso les puede hacer interrumpir el sueño. Bueno, esos son los más frecuentes. Hay algunos benignos que a todos nos ha pasado, pero que no indican enfermedad, como por ejemplo las minoclonías del sueño. Yo creo que les ha sucedido y es que cuando eso pasa en las primeras fases del sueño, cuando se están quedando dormidos, saltan, ¿sí? Pegan un brinco fuerte en todo el cuerpo. Eso es benigno, no es nada, no indica patología. Aunque en algunos trastornos de epilepsia sí pudiera hacerlo, pero la mayoría de las veces no. El otro es que, no sé si les ha sucedido que sienten que se van como hacia el vacío, sí, que se van hacia el vacío. También, eso es benigno, no es nada grave. Y por último, ya para acabar, para darle paso a Richard y no extenderle un poco más, existe la parálisis del sueño, que también se considera hasta el momento benigna, y es que en el momento de despertarnos, el cuerpo deja de moverse y se queda quieto. Porque como está en una fase REM del sueño que les dije desde ahí latoneando, no se mueve, cuando ya nos despertamos, debe volver el control voluntario de los músculos, debe volver el tono muscular y la contracción muscular, pero en este caso no ocurre, y quedamos ahí paralizados y sentimos como si una imagen de un ser macabro, como si fuera una bruja o algo diabólico, un diablo, una imagen muy fea. Me ha pasado en 2 ocasiones, una cosa muy horrible, se siente un peso encima y no puede mover, es algo angustioso, aunque eso no demora más de un minuto, súper breve. Bueno, eso era lo que les traía. No sé si tengan más preguntas. Hicieron 2 preguntas que las alcancé a contestar, o creo que quedarían contestadas. La cantidad de horas para personas de epilepsia debe ser lo mismo que para cualquier persona. Yo siempre les digo a las personas que tienen epilepsia que son personas igual de normal que nosotros. No necesitan cosas diferentes, son iguales y el sueño es lo mismo, necesitan el mismo sueño todos. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Se escucha un poco de ruido. Muchísimas gracias al doctor Leonardo. Vamos a seguir con el doctor Ricardo Londoño. Le damos la bienvenida para que siga con el tema. Muchas gracias. Bueno, buenas noches para todos, bienvenidos y reitero nuevamente gracias pues por la invitación. Voy a tratar de hablar en términos, digamos, no médicos, mucho más entendibles y comprensibles. De pronto si me va alguno y quedan con la duda, por favor me escriben y tratamos pues de explicarlo en términos un poco más comprensibles. Bueno, entonces ya Leonardo habló un poquito de los trastornos en el adulto. Ahorita vamos a tratar de resumir en los niños cómo se comportan los trastornos del sueño. Voy a compartir aquí pantalla. Tenemos diapositivas donde quería mostrarle un par de cositas, no son muchas. Ok, sí, por favor me confirme si están viendo las diapositivas en este momento. Sí, sí se están viendo las diapositivas. Sí, señor, sí se está viendo. Ok, perfecto. Bueno, entonces, miren cómo el impacto del sueño en un niño en desarrollo, en un cerebrito en desarrollo, miren lo importante y cómo si ese sueño estructurado, esa arquitectura normal,
también nosotros en neuropediatría la evaluamos como un hito en el desarrollo. Es decir, el niño que no logre un patrón de sueño adecuado lo consideramos como una alteración en el desarrollo, porque miren cómo un niño que no duerme normal va a interferir en el desarrollo físico, emocional, cognitivo y social, y esto va a impactar de una manera supremamente importante en la vida de este niño. Miren cómo cuando ustedes tengan niños con problemas en el neurodesarrollo, a su vez problemas de aprendizaje, problemas de comportamiento, de entrada sabemos que estos niños tienen alto chance de sufrir alteraciones del sueño, ¿sí? Cualquiera de los que vamos a ver y de los que ya ha hablado el doctor Leonardo. Es importante cuando ustedes acudan a las citas con profesionales de la salud, sea cual sea, les den información. Esto, digamos, si uno no lo pregunta directamente a los padres, a los cuidadores, a las personas directamente sobre cómo está durmiendo, si se acuesta temprano, cuántas horas duerme, si hace siesta, los padres generalmente casi nunca le informan a uno, a no ser de que tenga un trastorno bastante grande y que impacte de manera importante en esa familia y en esa dinámica, sobre todo pues en la noche cuando se disfruta de un buen patrón del sueño. Entonces, ese es el primer mensaje que quería dejarles a ustedes hoy. Si hay problemas, siempre referírselos en una consulta a su pediatra, al médico tratante, para que así mismo se pueda manejar de manera importante. Los síntomas en el adulto, algunos son similares, otros no tanto. Generalmente cuando un adulto no duerme bien, no descansa bien en la noche, sea cual sea su trastorno del sueño, al otro día está cansado, agotado, sin ánimo. Diferente del niño, el niño tiene diferentes comportamientos y ese niño lo vamos a tener es más bien hiperactivo. Por eso muchas veces los padres creen que los niños descansan y duermen bien, pues porque nunca o piensan que estos síntomas, como son en el adulto, se van a reflejar en el niño. Son niños con falta de atención, que tienen un performance académico que cada día su rendimiento cae mucho más, ¿sí? Van a estar irritables, van a estar oposicionales, desafiantes, van a tener dificultades en acatar órdenes, en seguir instrucciones, y esto básicamente puede ser por unos malos patrones del sueño. Es importante también entender y mirar en los niños comorbilidades asociadas, o enfermedades que estén asociadas a dificultad en el sueño, como puede ser ansiedad, depresión. Esto sobre todo a nivel de los adolescentes, porque se vuelve un círculo vicioso, ¿sí? Yo tengo una ansiedad, tengo un adolescente depresivo, un paciente que no duerme, y eso se va a volver un círculo vicioso donde si no se tratan todas estas patologías de base y estos patrones de sueño inadecuados, pues se me va a volver una alteración mental y psiquiátrica mucho mayor más adelante, ¿sí? Dentro de, digamos, dentro del sueño, para que ustedes lo entiendan un poco y adicional a un poco de la fisiología que habló el doctor Leonardo, nosotros básicamente tenemos un sueño que es superficial, ¿sí? Y un sueño profundo. El sueño superficial se divide a su vez en 3 etapas, ¿sí? Donde va desde la superficialidad, es decir, desde que nos acostamos a dormir en la cama, donde empezamos a irnos quedando dormidos lentamente y progresivamente. Ahí pues hay unos cambios y unas ondas a nivel cerebral pues que no cabe pues acá decirlas, pero para que ustedes entiendan el proceso, hasta llegar a una fase mucho más profunda, y de aquí pasamos ya a la segunda fase del sueño, que es la fase donde estamos totalmente dormidos. Esta última fase sobre todo se da en la segunda mitad de la noche, ¿sí? Donde vamos a estar mucho más profundos, donde todas nuestras capacidades y signos vitales llegan a lo más basal del organismo para poder sostener algunas actividades metabólicas basales. Pero ¿cuáles son las quejas más frecuentes que tenemos frente a los patrones de sueño inadecuados, sean adultos o sean niños? Miren, estas son las 4, generalmente recopilando todos los trastornos del sueño. Y uno es la dificultad para iniciar o mantener el sueño, ¿sí? Llámese insomnio o no. La somnolencia excesiva, ¿qué quiere decir eso? Es el adulto o el niño que en el día, ¿sí? Donde cuando tiene que estar más activo y más alerta, está muy dormido y tiene mucho sueño. Inclusive hay pacientes, ¿sí? Que se quedan dormidos conversando con otra persona, ¿sí? Haciendo alguna actividad, se quedan dormidos.
Entonces, esto es lo que nos habla de somnolencia excesiva. Una tercera queja muy frecuente y muy común son los ronquidos o la roncopatía que hablaba el doctor Leonardo, que se traduce como una probable apnea o hipopnea del sueño, ¿sí? Que vamos a mirar un poco más. Y otros son los problemas asociados a la parte respiratoria. Y por último, los movimientos. Nosotros en la noche, mientras dormimos, hacemos cualquier cantidad de movimientos. Por eso es tan importante que ustedes, cuando tengan esos movimientos en sus hijos o en alguno de sus familiares, traten de visualizarlos, de tratar de entender a qué horas más de la noche lo hacen, si son repetitivos, porque eso le da a uno muchos indicios de cuál podría ser, porque son varios que son, digamos, alteraciones per se del sueño, otros son fisiológicos y finalmente otros que pueden llegar inclusive a ser convulsiones nocturnas o convulsiones en la noche. Entonces, a veces es bastante complicado hacer la diferencia, pero si ustedes son, digamos, escuchan la charla, ven esto, indagan un poco más, están un poco más de observadores de sus pacientes, probablemente puedan ayudar a su médico a hacer un diagnóstico mucho más acertado, ¿sí? Perdón por la gráfica que está en inglés, pero digamos no puedo conseguir una más bonita. Solo esta es básicamente de la Academia Americana de Sueño. Y miren lo bonito, aquí están todas las etapas de la vida y finalmente en el cuadro azul con números blancos están más o menos en promedio las horas que debe dormir a la edad de cada paciente. Finalmente, como decía el doctor Leonardo, no hay un estándar establecido, pero sí más o menos hay como unos rangos, ¿sí? Entonces, los que están en azul oscuro son los rangos, por decirlo de una manera, recomendados. Los que están en azul más claro, o es como un azul agua marina, dependiendo de cómo ustedes lo vean, también, digamos, puede ser apropiados, y ya los que se salen de esas franjas, o sea, en amarillo, pues realmente no están, sea por deficiencia o sea por exceso de sueño. Para lo que a mí me compete, miren cómo un niño, los primeros 3 años de su vida, duerme de 14 a 17 horas. Ya un poco más grandes, hasta el primer año de edad, ya disminuyen a 12 a 15 horas al día. Sí, finalmente un niño en sus primeros 2 años duerme más o menos entre 11 y 14 horas al día, ¿sí? Y los preescolares van disminuyendo gradualmente y de 10 a 13 horas al día. Es importante saber, porque esta es una pregunta bastante frecuente, que los padres llegan preocupados porque sus niños a la edad de 4 o 5 años ya no hacen siesta. Es importante saber que a esta edad la fisiopatología y la arquitectura del sueño per se ya hace que los niños no hagan siestas. Si lo hacen es porque básicamente existe el hábito de los cuidadores. Generalmente muchos quedan al cuidado de los abuelos, de los bisabuelos, y pues ellos, digamos, por cultura en algunas zonas o en algunos sitios del país hacen siesta. Entonces algunos la pueden hacer, pero el que no la haga, un niño de 4 o 5 años, no es que sea anormal, ¿sí? Y miren de ahí en adelante cómo se va disminuyendo hasta ya pues la vida adulta y el adulto mayor, donde va reduciéndose ese rango de las horas por la cual dormimos. Entonces, esto es lo que nos recomienda la Academia Americana de Pediatría y la Academia Americana de Sueño, donde pues es lo mínimo que debemos de dormir o descansar en el día. Bueno, entonces, ¿cómo podemos identificar todas estas quejas en las alteraciones de los patrones del sueño? Es importante modificar algunos comportamientos tanto en el adulto como en los niños, ¿sí? Generalmente la gran mayoría de insomnios en los niños, y entre más pequeños, generalmente siempre son inducidos por los padres. Obviamente esto se hace sin querer queriendo, ¿cierto? Pero sí con los hábitos que manejan ustedes en sus casas, lo que hablaba el doctor de ahora hemos cogido de meter los televisores al cuarto, ya nos buscamos problemas con nuestros hijos desde muy pequeños. Entonces ya el niño de 2 años tiene celular, tiene tablet, ¿sí? Cuando esto realmente se ha visto que, y hay estudios, ¿no?, donde los niños, entre más pase tiempo en pantallas, es menos la duración del sueño y la calidad de sueño que va a tener, ¿sí? Y se aumenta también por el sedentarismo en los niños. Por eso es importante sacarlos al parque, que hagan actividad, porque si no vamos a tener problemas
en cuanto a los patrones del sueño. Entonces es importante revisar todo esto, los horarios de tareas, a qué horas yo lo llevo a hacer deporte, a qué horas yo le doy la comida, qué le doy de comida. Hay comidas que me pueden activar a mí el sistema nervioso central y me pueden espantar el sueño, ¿sí? Por ejemplo, si yo le doy un chocolisto, si yo le doy un Milo, si yo le doy una chocolatina, ¿sí? Si yo le doy un café, pues esto obviamente me va a poner muy activo el sistema nervioso central y el sueño cada vez se me va a presentar mucho más tarde. Entonces son estos niños que generalmente ya se duermen a las 10, 11, 12 de la noche, cuando realmente ya deberían estar durmiendo desde 8 o 7 de la noche. Entonces es importante que revisen esto, revisar el patrón de la actividad, sobre todo después de la tarde-noche. ¿Sí? ¿Qué hace su hijo? ¿Qué hay que reevaluar? Generalmente, si en los adultos, como les decía el doctor, los medicamentos son la última opción y son, digo yo, medidas desesperadas, en los niños sí que es difícil uno medicar a un niño para que mejore su sueño, porque todo está basado en en modificaciones del comportamiento y modificaciones conductuales para así mejorar esta parte. Entonces, ¿a qué horas el niño juega con los videojuegos? ¿Sí? El adolescente que deja el celular en el nochero, entonces le entra el mensaje de WhatsApp cuando ya se va a quedar dormido, entonces empieza a chatear, el mensaje en el Facebook. Entonces es importante tratar de que todos estos aparatos electrónicos queden por fuera del cuarto, invitando también a que saquen el televisor del cuarto. Importante que la cama solamente se vea como para descansar, ¿sí? No para ver televisión, no para acostarme a jugar en el computador, porque así mi cerebro se va acostumbrando a que la cama no es para dormir, sino para hacer otras actividades, ¿sí? Actividades de vigilia, y así mismo, entonces cuando ya me vaya a acostar, mi cerebro esto no lo va a entender y finalmente me voy a demorar en quedarme dormido o voy a tener problemas en las alteraciones del sueño. Entonces esto es muy importante que se vaya modificando. Sobre todo en los niños pequeños también es importante cuando se despiertan mucho en las noches. Hay actividades o actitudes que los padres o los cuidadores hacen que pueden o promover esa conducta o extinguirla finalmente. Entonces es importante que lo hablen con su pediatra, con su médico, porque es importante, los hábitos se construyen, sean negativos o sean positivos. ¿Sí? Entonces es importante la construcción y la estructuración de buenos hábitos desde muy niños para que después no vayan a haber problemas de sueño como tal. Es también importante, ¿sí? Identificar cuando los niños en el día, sobre todo al caer la tarde, se presentan con mucha hiperactividad, ¿sí? Inatentos, donde digamos su funcionamiento en el colegio va disminuyendo, donde la profesora le dice: este niño realmente está muy inatento, ya no le pone cuidado a la clase, está irritable, no se le puede decir nada porque contesta terrible, ¿sí? Empiezan a ser groseros. Es importante mirar esto, mirar si está asociado esto a que el niño ronque, a que respire con la boca abierta, sobre todo y especialmente los niños con alergias, ¿sí? Mirar cuando se crecen las amígdalas, los adenoides, que nos pueden producir obstrucciones de la vía aérea respiratoria, y esto a su vez nos va a producir el ronquido que hablaba, o la roncopatía de la que hablaba ahorita también el doctor Leonardo. Entonces es importante, sobre todo en niños con sobrepeso, en niños con obesidad, sedentarios, con dietas hipercalóricas, ¿sí? Que consumen muchos dulces, que consumen cantidad de calorías, que ganan peso excesivamente. Estos niños son realmente los que están en riesgo de hacer estas síndromes de apnea del sueño, ¿sí? También pensar cuando los niños se quedan dormidos, como cuando decían las abuelas, que se queda dormido en el filo de un machete, ¿sí? Estos niños cuando se quedan dormidos frente a la clase, hablando con uno, frente al computador. También es importante pensar en una narcolepsia, ¿sí? Todo esto, pues obviamente lo tienen que discutir con sus médicos tratantes, pero ustedes, digamos, tienen indicios ya con esto y algunas herramientas para ver cuando algo no está tan bien, y finalmente son quejas para ustedes definírselo a sus médicos tratantes. Otra parte importante son los movimientos y comportamientos durante el sueño, ¿sí? Generalmente hay movimientos que pueden ser simples o únicos, o movimientos repetitivos y complejos, ¿sí? Entre los movimientos simples existen unos que se llaman sacudidas hipnóticas, que básicamente son sacudidas de nuestras extremidades, que inclusive nos pueden hacernos golpear a nosotros mismos, o si estamos durmiendo con alguien al lado, lo podemos golpear, ¿sí? Y nos despertamos y, uy, ¿qué pasó?
que creo que a algunos de ustedes les ha podido pasar. Entonces, eso es normal. También las mioclonías benignas del sueño, ¿sí? Los brincos que hacemos nosotros, unos brinquitos que tenemos, que a veces sentimos como la sensación de que nos estamos cayendo y nos levantamos asustados, que inclusive esto nos pueden llegar a hacer caer de la cama, ¿sí? Y son movimientos fisiológicos que podríamos tener durante el sueño. Hay alteraciones también en el movimiento. En algunos niños, sobre todo, hacen movimientos de la cabeza, del cuello, del tronco, sobre todo cuando se están es como una forma de arrullarse y cuando se quedan dormidos. Entonces, eso también es importante consultar porque habla de que los patrones del sueño en ese niño probablemente no estén tan bien, ¿sí? Otra cosa importante son las parasomnias o las alteraciones del sueño en los niños. Hay alteraciones en el sueño superficial del que se hablaba ahorita y hay alteraciones del sueño también en el sueño más profundo. Entonces, dentro de estas encontramos los terrores nocturnos, ¿sí? Que son los niños que se levantan a mitad de la noche gritando, llorando, que ponen cara de terror, ¿sí? Que finalmente así el papá los cargue, los acaricie, los contemple, finalmente ninguna respuesta va a ser favorable, solo hasta que el episodio sea. Y al otro día el niño finalmente pues no se acuerda de nada y tiene amnesia del evento. También está el sonambulismo, ¿sí? Que básicamente son conductas episódicas que se entrometen en el sueño profundo y son conductas desde pararse, hablar, hasta ir al baño, ir al closet, ir a la cocina, hasta salirse de la casa. Entonces, cuando ya estas conductas, hablo yo conductas de riesgo como el salirse de la casa, pues aquí ya, digamos, amerita de algún manejo, pero no un manejo farmacológico, sino ya un manejo como mucho más de medir esos riesgos y tratar de manejarlos. Entonces, es importante también tener en cuenta eso y también tener en cuenta que hay convulsiones y hay epilepsias o crisis epilépticas que se encuentran durante la noche. Entonces, también es importante hacerle saber esto a su médico para tratar de llegar a unos síntomas más específicos y saber realmente cuál es el patrón de sueño y cuál es la alteración del trastorno del sueño que se encuentre pues aquí en su niño, ¿ya? Digamos que dentro de los medicamentos que se usan en pediatría, pues yo no voy a hablar mucho de esto. Sí hay medicamentos, hay varios, obviamente todos son derivados de los estudios que se han hecho en adultos, pero como les digo, la gran mayoría de trastornos del sueño se mejoran manejando algunos comportamientos y algunas dinámicas familiares en casa, ¿sí? En nuestro entorno, sobre todo pues para tratar de mejorarlas. Ya si esto, digamos, no produce ninguna mejoría, ya junto con su médico pues llegarán a la conclusión si definitivamente se pasa a otro nivel de manejo o no, ¿sí? Entonces, específicamente hablando de las parasomnias, miren cómo dentro de los niños más chiquitos o preescolares, lo más frecuente que presentan son los terrores nocturnos, ¿sí? Seguido por la enuresis nocturna, que es básicamente los niños que tienen incontinencia y se orinan en la cama o mojan la cama, que finalmente se ve hasta en niños grandes en un gran porcentaje, ¿sí? La gran mayoría lo hace más o menos hasta los 5 años, pero esto puede tener un porcentaje alto después de esta edad y también hace parte de los trastornos del sueño en la infancia. El bruxismo, sí, el chasquear los dientes, también es bastante importante, también hay que darle algún tipo de manejo. Miren cómo casi la mitad de los niños de esta edad podrían sufrir de este trastorno. Lo de los movimientos que hablábamos ahorita, ¿sí? Solo un 9%, y niños más grandes por encima de los 6 años, miren cómo los terrores nocturnos ya casi que para esta edad un 100% ya se han resuelto. En el sonambulismo, este sí puede pasar inclusive en un gran porcentaje a la adolescencia y finalmente también a la vida adulta. Tiene un componente genético bastante importante. La gran mayoría de estos niños, sus padres también presentaron sonambulismo, pero miren cómo la frecuencia, sobre todo a esta edad, ¿sí? El hablar en sueño, ¿sí? O los somniloquios, casi que en un 1%. Los papás llegan muy preocupados, no, es que este niño, mire, se levanta y habla dormido. Pues, también hace parte de las parasomnias vistas a esta edad como tal, ¿sí? Y también hay otro que no lo puse acá, pero son los despertares funcionales, así se llama, y básicamente es el niño que se acuesta, ¿sí? Y 2 a 3 horas después de haberse acostado, se despierta, se sienta en la cama, ¿sí? Empieza a gemir, muchas veces a llorar,
también empieza a gritar palabras como no sé, sí, como palabras así aisladas. El niño se ve un poco angustiado, permanece inconsolable también, se ve un poco angustiado, puede durar más o menos entre unos 5 a 30 minutos, pero básicamente es un trastorno del sueño. El niño está dormido, si realmente usted lo que hace es acompañarlo, volverlo a acostar, ¿sí? Y finalmente el niño no se va a acordar de nada al otro día. Los terrores nocturnos son muy parecidos, ¿sí? El niño se despierta, pero este sí se despierta de un grito, ¿sí? Muy agitado, con la cara enrojecida, sudoroso, ¿sí? Taquicárdico, ¿sí? Con la frecuencia cardíaca elevada. Usted le toca su corazoncito y parece que se le fuera a salir. Y básicamente aquí también no se va a acordar del episodio, toca esperar realmente que le pase, volverlo a acostar en su cama, hacer el acompañamiento para poder que le pase. Lo otro, pues que ya hablamos, no es tan frecuente, digamos, si es más de adolescentes, el síndrome de piernas inquietas, que es el mover las piernas durante el sueño, pero pues finalmente estos son más casos complejos, menos frecuentes, pero que realmente pues, deben de saberlos por si, digamos, alguno de sus pacientes lo puede presentar o de sus hijos, pues ya sepan más o menos y poderle consultar a los profesionales de la salud. También en los niños se presentan las pesadillas, ¿sí? Muy frecuentes, sobre todo muy asociados a estos niños que les gusta ver películas de terror, que mantienen muy ansiosos, ¿sí? De pronto la ansiedad de separación, algún duelo no resuelto, algún duelo resuelto, ¿sí? Algún estrés postraumático, esos niños que van con sus padres y son víctimas de un robo, de un atraco, pues generalmente estos niños empiezan a sufrir de pesadillas, pero muy asociado a la parte emocional del momento, que también pues básicamente se puede manejar con psicología, con un manejo que se llama cognitivo-conductual, que saben hacer muy bien los psicólogos, pero también son susceptibles más de manejo en cuanto a conductas y comportamientos y no de medicamentos. Bueno, lo otro es que también pueden haber varios trastornos en un mismo niño, ¿sí? O en una misma persona. No solamente uno puede tener uno, puede tener varios. La parálisis del sueño también es frecuente, sobre todo en los adolescentes, más que todos. En niños pequeños pues es más raro y puede ser mucho más complicado llegar a ser un diagnóstico como tal. Y bueno, yo creería que bueno, por último decirles, esta no está en inglés, pero hay muchas en español. Es importante que cuando vayan a una consulta, generalmente pues yo a los pacientes les hago llenar esto. Esto es como así como cuando llenamos un diario de lo que hacemos en el día. También es importante llevar un diario de lo que hacemos en el día y a las horas, sobre todo lo que les decía, llevar como el hora a hora, sobre todo en la tarde-noche, para mirar qué conductas, qué actividades reflejamos nosotros que puedan estar impidiendo que tengamos un buen patrón del sueño. Entonces, miren aquí como casi que lleva el hora a hora, ¿sí? A qué hora se levanta, a qué hora hace siesta si la hace, a qué hora recibe los alimentos, a qué hora juega, a qué hora de televisión, porque todo esto incide finalmente en las conductas en cuanto a buenos patrones del sueño. Y finalmente aquí tengo para dejarles, si lo quieren tomar o tomar una foto, estas son las grandes asociaciones de sueño que existen, pues acá en nuestro país pues yo no conozco una asociación grande, pero pues estas son las asociaciones americanas, donde está la Academia Americana del Sueño. Ustedes pueden meterse allí, también hay páginas para pacientes, ¿sí? Hay educación para pacientes, y si quiera de pronto pues ahondar un poco más de estas medidas y todo, pues puede darle clic y cacharrearle un poquito a las páginas y mirar y de pronto puede encontrar lo que busca o alguna educación en cuanto a alguno de sus trastornos que tenga o de sus pacientes. Bueno, entonces pues quedo pendiente de sus preguntas y pues trataremos de resolverlas. Listo, ya tenemos algunas preguntas en la sala de los participantes, pues para que lo respondan los dos, el doctor Leonardo o el doctor Luis. Nos hacen una pregunta sobre, después del almuerzo, ¿uno puede hacer una siesta? ¿Esto es bueno o no? Después del almuerzo, sí, claro. Yo personalmente la hago, eso no es malo. Bueno, les cuento, sí se puede dormir a mediodía después del almuerzo, eso da un sueño terriblemente que
Si lo hacen no pasa nada y si no lo hacen tampoco, digamos que eso no tiene ninguna contraindicación hacerlo. Lo importante es que no sea muy prolongado. Lo importante es que no vaya a ser mayor a media hora. Por lo que les digo ahorita, se levantan en pleno sueño REM, en el sueño más profundo y se levantan cansados, fatigados, y no va a ser bueno para eso. Es un sueño cortico, por ahí 15 minutos nomás. Perfecto, listo. Vamos con la segunda pregunta. Dice, ¿por qué el dolor de cabeza al despertar? Bueno, porque hay dolor de cabeza en las mañanas al despertar. Uno puede ser por posiciones anómalas que adoptemos, esa es una, ¿sí? Que dormimos de medio lado, dormimos con una almohada que no es la adecuada, no es una almohada cervical, el colchón de pronto tampoco es el adecuado, puede ser un colchón muy blandito, entonces esas posturas van a hacer que amanezcamos con dolores acá por contractura muscular. Entonces, no. La otra es por hipoxigenación que puede haber por alguna enfermedad como la apnea del sueño. Esa es, digamos, que la enfermedad más frecuente con la que se va a despertar la persona. La otra es porque tienen un trastorno del afecto, ya sea depresión o ansiedad, y eso los hace generar dolores de cabeza y se despiertan también. Perfecto, gracias. La tercera pregunta que nos hacen es, ¿hay medicamentos para la epilepsia que generan somnolencia en el día? En la noche es imposible conciliar el sueño. Es imposible generar hábitos saludables. Bueno, pues sí, o sea, hay medicamentos que pueden generar somnolencia, ¿sí? No todos, pero la gran mayoría, o lo que uno intenta es iniciarlos muy gradualmente para que el cuerpo vaya asimilándolos de alguna manera, ¿sí? Generalmente son muy pocos los pacientes que realmente uno le toca cambiar el medicamento por la somnolencia excesiva. Generalmente esto se da en pacientes con epilepsias refractarias que reciben muchos medicamentos, ¿sí? Entonces la interacción generalmente los puede llevar a somnolencia excesiva, pero pues yo creo que específicamente a la pregunta, que lo que entiendo es que duerme en el día y en la noche está despierto, creo que tiene una alteración del ciclo circadiano. No creo que sea por los medicamentos, sino que hay que mirar otras cosas. Perfecto. La cuarta pregunta nos dice, ¿cómo se puede evitar las apneas si alguien ronca? Bueno, no, una forma de evitarla y la causa principal es por la posición. A veces hay ciertas posiciones que generan el ronquido y generan la apnea, ¿sí? Y la otra es porque es por obstrucción de la vía aérea, porque tienen algún problema acá en las fosas nasales o en la nasofaringe, también pueden tener algún problema que les hace producir ese ronquido y producir las apneas. Por ejemplo, una desviación septal del tabique nasal o un espolón nasal también puede generar eso. Bueno, muchas alteraciones ahí. Y la otra que la pueden también prevenir es bajando de peso. Si tienen obesidad, o sea, así como tienen obesidad y depósito de grasa en el abdomen y en muchas partes del cuerpo, también tienen depósitos de grasa acá en el cuello. Y al tener depósitos de grasa en el cuello, entonces eso les va a obstruir el paso del aire adecuadamente y pueden roncar. Bueno, yo la respondo porque en niños pues, se maneja, no sé, creo que es un poco distinto. Básicamente pues hay que mirar, ¿sí? Hay que mirar las apneas. Generalmente si hay un paciente que tiene es roncador, habría que mirar si hace apneas, y si hace apneas pues hay que delimitar eso, ¿sí? Con un estudio que se hace en la noche en niños. Generalmente hay que mirar el índice de apnea, de acuerdo a eso si es leve, moderado, severo. Sí, hay que mirar la predisposición, por ejemplo, en niños con alteraciones malformativas del cráneo, de la vía aérea, tienden a ser mucho más roncadores porque tiene su vía o su estructura anatómica no es normal, ¿sí? Sobre todo en los niños con Down o adultos con Down, ¿sí? Generalmente tienen macroglosia, tienen un cuello corto, ¿sí? Tienen alteración del paladar, o sea, su anatomía no es normal. También aparte de eso tienen una obesidad secundaria, también pues tienden a manejar eso. Entonces a veces cirugía, a veces hacen niños que son muy atópicos, que se les crecen las amígdalas, que se les crecen las adenoides, si hablamos de una apnea obstructiva, sí, entonces pues básicamente podría dársele medicamentos para tratar de reducir el tamaño, ¿sí? Si ya realmente sin medicamentos no funciona, o si son muy grandes, o si el índice de apnea es muy severo, pues ya habría que plantearse con el otorrino si ameritaría o no una cirugía. Entonces, pues como ven,
lo más importante es hacer el diagnóstico, mirar si es leve, moderado o severo con su médico y finalmente de acuerdo a eso, pues para cada uno existe un manejo específico. No, y pues ya las medidas de que va el doctor Leonardo pues en casa. Perfecto. Otra pregunta dice, mi hija no dormía por mucho 5 horas. Quisiera saber si esto puede ser la causa de la epilepsia y de una atrofia cerebrosa y retraso del neurodesarrollo. Bueno, pues ahí habría que sentarse a hacer juiciosamente una historia, ¿sí? Como el dicho, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Sí, habría que mirar si la alteración del sueño llevó a una alteración del neurodesarrollo o finalmente tuvo un retraso en el neurodesarrollo y una epilepsia asociada que la llevó a tener un patrón de sueño inadecuado. Ya, pues allá habría que mirar qué llevó a qué, ¿sí? Perfecto. Nos preguntan también por qué hay personas que no cierran bien los ojos al dormir. Bueno, pues yo no sé, Leonardo, pues no sé, eso no hay una explicación, digamos, patológica o fisiológica o médica. Hay muchas personas que duermen casi que con los ojos abiertos, ¿sí? Lo chistoso de esto es que, pues cuando, o sea, uno tiene los párpados para proteger y cubrir el globo ocular y que se mantenga así, como cuando uno va en el carro y la plumilla limpia cuando está lloviendo, ese mismo efecto lo hace como el párpado para estar limpiando, porque si no tuviéramos eso, se nos reseca la córnea, se nos dañaría y perderíamos el ojo. Estas personas generalmente yo me lo pregunto siempre en la consulta, pero no son normales, o sea, no hay tanto en niños como en adultos, pero yo no sé, no que haya una explicación como tal patológica, no sé, Leonardo, que tengas para decir eso. Sí, no, como tal no hay una explicación patológica, o sea, si es bilateral, si es de ambos ojos, no hay problema. Entonces, si es una lateral, ya tocaría buscar algo específicamente ahí del párpado. Pero no indica patología, mientras no se le reseque el ojo, no pasa nada. Perfecto. Otra pregunta es, ¿qué significa taquicardia y el pulso fuerte cuando nos levantamos? Bueno, taquicardia es el aumento de la frecuencia cardíaca, o es como, digamos, la velocidad con la que nuestro corazón bombea, o el pulso, ¿sí? Cuando ustedes ven que alguien se desmaya y llega el paramédico, lo primero es, no, toquen el pulso, palpen el pulso a ver cómo está, ¿sí? Como las pulsaciones por minuto, o cuánto nuestra motobombita que nuestro corazón pulsa por cada minuto. Eso debe estar en un rango. Si está por encima, o sea, si está muy acelerado nuestro corazón, eso se llama taquicardia, ¿sí? Y obviamente pues nos va a dar un pulso fuerte. ¿Qué puede ser? No sé. Puede ser que generalmente las pesadillas ocurren en la última fase de la noche y generalmente por eso nos despertamos asustados. Podría ser, ¿sí? Hablando pues ya de sueño, que tenemos una pesadilla horrible, porque generalmente esto está asociado a pensamientos angustiosos y macabros, nos angustiamos en el sueño, que es tan así que nos despertamos angustiados y asustados y lo recordamos perfectamente porque como digamos es la última etapa del sueño, o sea, ocurrió muy recientemente, nos acordamos casi de todo el sueño. Aún los niños desde muy pequeñitos lo pueden inclusive hasta representar muy bien, podría ser, no sé, pero pues ya habría que mirar cada caso, ¿no? Perfecto, aquí tenemos otra pregunta que dice, mi pareja tiene un patrón en sus convulsiones y es que son justo después de despertarse. ¿Tendría que ver algo con la deficiencia de la calidad del sueño? Bueno, depende. Si tiene diagnóstico una epilepsia mioclónica juvenil, es típico si tiene diagnóstico de epilepsia mioclónica juvenil, es común que las convulsiones aparezcan al despertarse en ese tipo de epilepsia. Ahora, si no tiene ese diagnóstico, tocaría evaluar cómo está la calidad del sueño, cómo está la arquitectura del sueño, si está durmiendo bien, si no tiene apnea del sueño. Eso tocaría revisarlo. Perfecto, y tenemos otra pregunta que dice, cuando una persona duerme por etapas en la noche y durante el día no duerme nada, ¿esto puede llegar a desencadenar una crisis? Sí, claro. Eso, lo importante del sueño es que sea continuo y sin interrupción. Eso es lo importante, independientemente de cuánto tiempo va a dormir. Eso es muy importante, que no se interrumpa el sueño. Pero si se está interrumpiendo durante toda la noche, es un sueño de baja calidad. Y al ser de baja calidad, aumenta el riesgo de que se presenten convulsiones o que se exacerben las convulsiones o que aumente pues el número, la intensidad o bueno, que se altere su patrón de crisis. Nos hacen otra pregunta que dice, yo duermo normalmente entre 6 o 7 horas, el dolor de cabeza es muy constante, mi neurólogo aún no lee mis exámenes y dice que es cefálico.
El examen de resonancia magnética dice que tengo una malformación de Chiari, tipo 1. ¿Eso tiene que ver algo con la epilepsia o ese dolor de cabeza? Bueno, la formación de Arnold-Chiari tipo 1 no tiene que ver con la epilepsia. Esa malformación muchos de nosotros la podemos tener si no nos hemos hecho una imagen del cerebro como una resonancia cerebral. Quizás esté subdiagnosticada en algunas personas o en algunos de los que estemos aquí presentes lo podemos tener y no implica enfermedad. La formación de Arnold-Chiari no se opera, no se maneja, no produce dolor de cabeza, no produce ninguna manifestación. En este caso, y si tiene epilepsia, tocaría empezar a buscar causas que estén generando dolor de cabeza. Por ejemplo, pueden ser los mismos medicamentos para la epilepsia que pueden generar el dolor de cabeza, pero toca mirar en el tiempo. Digamos que lleva 4 años tomando un antiepiléptico, pero la cefalea lleva 1 año, no tiene relación con los medicamentos, al menos que le hayan adicionado uno nuevo en ese último año, pudiera estar relacionado con eso. Las otras causas que pudieran generar dolor de cabeza en una malformación de Arnold-Chiari, pero no tipo 1, sino tipo 2 o tipo 3, es que produzca hipertensión endocraniana. Y el dolor de cabeza en ese caso se produce cuando yo tengo cambios posturales, cuando estoy sentado, cuando estoy acostado y me paro. Ahí aparece el dolor de cabeza. Si lleva la persona más de 1 año sin hacerse control de imagen de resonancia cerebral y el dolor de cabeza sigue o empeora, lo recomendable es que se haga otra resonancia cerebral de control, una resonancia simple, para ver cómo está la malformación. Si sigue siendo igual, si sigue siendo un Arnold-Chiari tipo 1, tocaría empezar a buscar otras causas de dolor de cabeza. Puede ser, por ejemplo, el abuso de analgésicos, porque cuando tenemos dolor de cabeza tan constante empezamos a tomar analgésicos y es el mismo analgésico el que da más dolor de cabeza porque produce dependencia, o sea, produce adicción. Los analgésicos, y esto es una recomendación que yo les quiero dar y es como una alarma, los analgésicos son uno de los medicamentos que más producen adicción, que más producen dependencia, porque son baratos, se venden sin fórmula médica, todo el mundo los toma, no producen muchos efectos adversos, entonces son los que más producen dependencia comparados con otros, por el gran consumo que hay de ellos. Entonces, ojo si está tomando eso. Pero yo buscaría muchas causas. La epilepsia no veo que sea la causa en este caso, y tampoco la Arnold-Chiari. Y aquí por último tenemos una pregunta que dice, doctor, mi hija en las noches parece tener electricidad en las manos y en las piernas. Bueno, tomo esa electricidad como movimiento, ¿sí? O sensación, no sé. Pues si es movimiento, pues habría que mirar, ¿sí? Habría que mirar si son sacudidas hipnóticas, ¿sí? Si son miotonías de sueño, pero pues si tienen movimientos, son movimientos del sueño que hay que ver si son fisiológicos o si por el contrario está teniendo una alteración de movimiento durante el sueño. Listo, perfecto. Hay otra que nos están escribiendo acá. Dice, para mi amiga Mayra Alejandra Agudelo Leal, ella toma 400 miligramos de lamotricina y 1000 miligramos de levetiracetam y quiere saber por qué se siente más despierta en la noche a pesar de dormir poco en la noche. Dice que toma lamotrigina 400 y levetiracetam 1000 miligramos. Quiere saber por qué se siente más despierta en la noche a pesar de dormir poco en la noche. No es muy concreta la pregunta, ¿no? Se siente más despierta en la noche a pesar de dormir poco en la noche, no entiendo. Pero tocaría mirar. Siempre hay que sentarse a determinar los tiempos. ¿Desde cuándo tiene esa queja de sueño? ¿De hace 1 año, hace 2 años? ¿Y desde cuándo está tomando los medicamentos? Si se relaciona en el tiempo. Si lleva mucho tiempo con los medicamentos, no sería la causa. Lo otro es que aumente la dosis de pronto. Es rarísimo que un antiepiléptico produzca insomnio, que produzca dificultad para conciliar el sueño. O sea, esto sería una cosa muy rara. Más bien ellos van a la otra orilla y es que pueden producir somnolencia. No todos, algunos pueden producir somnolencia, entonces, no sé, pero tocaría que reformularan bien la pregunta a ver si podemos aclarar un poco mejor eso.
Listo, entonces igual muchísimas gracias al doctor Leonardo Bello, al doctor Richard Londoño. Igual cualquier otra inquietud a nuestros asistentes la estaremos solucionando. Muchas gracias por el tiempo a los dos. Es un espacio para que compartamos, para que aprendamos entre todos y les agradecemos mucho. Bueno, no, ustedes por la invitación. Hasta luego, buena noche, buen fin de Muchas semana. gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao.